Bueno, vamos a empezar a lo grande con una persona, bueno, una eminencia admirada en el ámbito de la gastronomía. Estamos con José Berasaluce. José es director de Artes y Humanidades de la UCA, de la Universidad Autónoma de Cádiz. ¿Puede ser, José? Universidad de Cádiz. Universidad de Cádiz, vale. Director del Máster de Innovación de la Cultura Gastronómica de la UCA y, por lo que ya lo conocéis en el programa, que igual ya os suena alguno, por el autor del libro del engaño de la gastronomía española, que falamos hace ya tiempo de él con David Rey Martínez. José, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, cuéntanos, esto de estar aquí en GastroChart, en un sitio que está en la otra punta de la península, hablando de gastrificación y de todos los temas que influye el turismo que está desplazando a la población. Cuéntanos cuando nosotros visitamos, muchas personas asturianas visitan Cádiz y muchas personas de Cádiz visitan Asturias, ¿cómo esto puede hacerse de forma poco incongruente? Bueno, primero tengo que decirte que más que autoridad admirada soy persona detestada en todos los sitios, pero eso también es, pero te agradezco el halago. Por eso puede ser tan querido en este programa, no te preocupes. Bueno, eso que tú me preguntas no es otra cosa que la consecuencia del turismo, que es una actividad económica que ha monopolizado pues gran parte de lo que hoy tenemos en la España actual, 100 millones de visitantes, una industria de servicios que produce profundas desigualdades, que impide la sostenibilidad de los destinos, que genera precariedad y pobreza laboral, y bueno, también genera otros beneficios porque genera y acumula riquezas en manos de muy pocos. Claro. Al final, claro, yo no soy tan conocedor del tema, bueno, pues que pueda generar riquezas en Cádiz, pero sí que soy conocedor del tema que puede generar más riqueza en Asturias. Y me da la sensación que desde hace unos años para acá estamos poniendo todos los huevos en la cesta del turismo. Claro. La cesta del turismo provoca una serie de problemas que a los asturianos ni nos imaginábamos, y que está haciendo ya que en las principales ciudades asturianas ya sea imposible vivir y casi consumir. Sí, mira, este trasvase técnicamente lo van a entender muy bien los oyentes, porque es el paso de una economía productiva a una economía especulativa. Es decir, ¿cuál era el monocultivo en Asturias? La industria, la minería, incluso sectores como la ganadería, pero de pronto nos pasamos a otro modelo económico, que en eso estamos, y entregamos todos nuestros esfuerzos como sociedad, las inversiones públicas, las infraestructuras, al servicio de de una actividad económica que es nueva, sí, y que nos creemos que es el maná, que es el futuro. Vale. Y además nadie contesta esto. Claro. ¿De acuerdo? Y además favoreciendo siempre a los mismos, es decir, a las grandes cadenas hoteleras, a la especulación. La actividad turística es de naturaleza especulativa, porque no tiene actividad productiva, sino simplemente es prestadora de servicio, de manera además que es más inestable, ¿no? Claro. Esto produce muchos riesgos, sobre todo en el rural. Claro. Y luego supongo que en vez de pues contactar con expertos como tú y de fijarnos en territorios que sufren una crisis turística masiva durante tantos años como Cádiz, nosotros lo que hacemos es patadón pa'lante y bueno, y vamos repitiendo, supongo, los mismos problemas por los que ya fuisteis pasando todos allí, ¿no? Que ya lo tenéis estudiado, documentado, que lleváis muchos años denunciándolos. Claro, porque además, porque todo el mundo es turista. Entonces, por mucho uno que tenga un discurso muy moderno y muy progre y muy intelectual y muy científico, al final uno comete los mismos errores, o sea, que es una hipocresía, un cinismo. Sí. El turista, el foodie todavía más, pero el turista es un cínico. Sí. Es un cínico porque como burgués de ciudad tiene un discurso muy bonito, pero después coge un avión y se va a Tailandia. Claro. Entonces estás dejando una huella de carbono detrás, no promoviendo el producto, en fin. Y, vale, yo siempre te entiendo perfectamente y estoy completamente de acuerdo, pero por otro lado siempre dices, joder, la clase trabajadora
que toda la vida nos llevan explotando para trabajar, con un discurso en el que trabajas, te vas a casa, al día siguiente trabajas, te vas a casa, también tiene derecho al ocio y a viajar y a conocer mundo, ¿o no? Efectivamente, es el turismo de los pobres, ¿no? Es decir, Ryanair, ¿no? Ryanair, claro, y Airbnb, las grandes compañías low cost nos han hecho creer que las plataformas digitales abaratan y democratizan el acceso al turismo. Antes era el lujo de gente con poder y ahora está extendido, ¿no? Esta extensión ha provocado un problema de modelo económico que está perturbando la convivencia de las ciudades, porque el turismo no solamente genera desigualdad y pobreza y problemas, sino que además está expulsando a la gente de las ciudades. Eso es un problema grave, porque estamos hablando de servicios públicos que no se pueden prestar, estamos hablando de... En fin, el único beneficio que tiene son las infraestructuras. Es decir, que, claro, como vienen tantos millones, hay que darle infraestructura, buenos aeropuertos, buenas carreteras, y eso es un beneficio. Pero el resto son muchos perjuicios, ¿no? Y luego, además, entiendo que hay una crisis de poder, pues lo que decías antes, ¿no? Con las grandes cadenas hoteleras, si tenemos pisos que, aparte de echar a los turísticos, por ejemplo, en este caso, que aparte de echar a los vecinos de las ciudades, también están perjudicando las grandes cadenas hoteleras. A mí a veces me da la sensación que también este discurso les favorece mucho a ellos, ¿no? Entonces, no sé cuál es el mal menor en este caso. Las grandes cadenas hoteleras son sanguijuelas. Vale. Eso hay que decirlo, ¿no? Es decir, son grandes industrias, ojo, concentradas todas en Palma de Mallorca, en España, ahí tienen todo su domicilio fiscal, con un maltrato a su clase trabajadora, con problemas de salud laboral que atraviesan los cuerpos de las personas. Ahí están las Kelly, las limpiadoras de piso, en régimen de subcontratación. Y después, en este país tenemos el principal problema del turismo de este país es la estacionalidad. Es decir, que son 3 meses y el resto, ¿de qué pretenden que viva la gente? Ya. Es decir, que en Cádiz, gracias que tenemos el narcotráfico, pero el resto no hay una... Bueno, por aquí también entra, ¿eh? ¿No? Sí. Pero bueno, hay otras economías sumergidas que generan un problema grave de fiscalidad, de modelo económico. El turismo está atrapado en los 3 meses de verano. De hecho, estamos hoy aquí, en un sitio magnífico, que es el Hotel Palacio de Arriba, que tienen que saber los oyentes, que acabo de hablar con el propietario, y que nos ha abierto hoy, porque esto estaba cerrado, claro, pero mañana cierra, porque hasta junio no se acabó, ni para las comuniones abre. Eso es. ¿Y existe posible solución o mitigación a este problema? Hombre, el problema es que nos enfrentamos a una situación muy complicada, porque son 100 millones de habitantes, el discurso hegemónico no tiene contestación, cualquiera que haga una reflexión lo tildan de antipatriota, de leyenda negra, de que quiere ir contra la actividad económica. No. El problema es que hay que politizar esto, es decir, hay que sentar a la mesa a todas las partes. No solamente podemos estar dándole voz, voto y decisiones a aquellos que tienen el poder empresarial y económico, porque aquí hay otros agentes, otros actores que tienen que definir de manera colectiva un bien común, como es esto del turismo que nos hemos dado, y planificar todos juntos. Eso significa politizar. Politizar no significa partidizar, que los partidos también son representantes, sino construir esto tan interesante que tenemos en un futuro próspero, no solamente un beneficio para unos pocos. José, estás pidiendo que la clase empresarial de motu propio prescinda de ganar dinero, algo más de dinero. No estoy diciendo que contribuyan al bien común. Ya. Es decir, que si son tan patriotas, que empiecen pagando impuestos. Es decir, y sentándose a la mesa de una manera planificada. Bueno, no quiero ser tampoco, con mi discurso, hacer un discurso ni de tono marxista, ni lo que quiero que comprendamos que realmente
las cosas buenas que hace una sociedad es el producto del esfuerzo de todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si un empresario se arriesga su pasta, me parece muy bien que obtenga sus beneficios, pero también que contribuya con sueldos dignos, con honestidad, contribuyendo al territorio, que no se lleve los beneficios a Dubái con los petrodólares, en fin, que construya un territorio arraigado a la tierra, a la gente, y esto se hace sentando a la mesa a todos. Uh-huh. Y todos, lo que pasa es que ellos son los únicos portavoces. Claro. Y las instituciones públicas son las que tienen la obligación de sentar a la mesa a toda la gente, a todos los actores. Ojalá, pero en Asturias tenemos un debate desde hace cierto tiempo sobre la imposición o no de la tasa turística. ¿Te parece un mal menor que puede ayudar un poco a ingresar algo de dinero para paliar todo, pues eso, el grave perjuicio que produce la llegada masiva de personas de fuera? Hombre, las tasas siempre son buenas, porque significa, primero, el daño no se le hace a nadie, porque al revés, es una recaudación, la comunidad autónoma tiene las competencias en materia turística, los ayuntamientos y los agentes le cobran al visitante aquel que visita le da igual pagar 2 euros más por noche. Y además está usando cosas que tenemos entre todos, o sea que el que viene tiene una situación de seguridad ciudadana, tiene que contribuir, las calles están limpias, sí. Ahí, en fin, está disfrutando de unos bienes comunes y por tanto tendrá que contribuir, ¿no? Si te pasa algo, tienes un médico. Tienes un médico, sí. En fin, tienes un montón de recursos públicos que son de todos, uh-huh. Y tú vienes a usarlo durante unos días, lo normal es que contribuyas. Porque también eso aquí en Asturias todavía no, porque estamos en una España, en Asturias, vaciada, con merma de población, con un problema demográfico, una España vacilada también. Me gusta, sí. Claro, aquí uno de los temas que yo siempre a veces hablo con Lluisnel, ¿no? Es cómo Asturias, a 5 minutos de la principal ciudad, tiene una vida rural que hasta hace 4 días vivía de pequeñas caserías. No hay tanto contraste urbano-rural, o por lo menos está todo mucho más entremezclado, o esa sensación me da a mí. Y siempre decíamos un poco que lo que puede paliar o salvar un poco esa gentrificación, precisamente es esa doble dualidad que tenemos. No sé si ayuda o no ayuda. Bueno, en Cádiz también pasa. Sí, pasa en todos sitios, porque siempre hay un núcleo de población que lidera, que es una capital o una gran ciudad, y después hay un entorno rural periférico que vive. Entonces, aquí el problema está en la teatralización de los sentimientos, me explico, es decir, en folclorizarlo. Entonces, yo siempre digo que hablar de autenticidad sin hablar de poder es una forma de folclore, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque al final el campo lo convertimos en una postal, ¿no? Uh-huh. Entonces, la autenticidad no paga sueldos. Ni paga escuelas, ni arregla carreteras. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el discurso folclórico porque al final hay que identificar a los enemigos. Sí. Tenemos que saber dónde están los enemigos. Dios, cómo me está apostando esto. Hay que defenderse de la mentira. Esto es fundamental. ¿Quiénes son los enemigos de todo esto que estamos creando en Asturias? Pues la dictadura de los supermercados. Uh-huh. Macro es un enemigo, porque nos hace creer que es el aliado del hostelero y está en régimen de monopolio. Claro. Hay que identificar a los enemigos. Sí. Porque tenemos que saber dónde están. Era el siguiente tema que te iba a preguntar, tú como experto del mundo de gastronomía. Siempre hablamos de turismo, gentrificación. Lo de gastrificación también se está poniendo muy de moda. Asturias vivimos ya casi como es, la gente te identifica. Fabada, pote, cachopu. Y dices, y fuera de ahí, toda la riqueza gastronómica, las pequeñas diferencias que hay entre distintas zonas o todo eso a veces es casi como que quisieran uniformarlo y que perdiera la pequeña identidad de cada sitio. La gastrificación o la foodificación, como se conoce en muchos sitios, es un auténtico problema, ¿no? Un auténtico problema porque es un problema de salud pública. Es decir, porque al final, si vienen otros productos a colonizar nuestros modelos alimentarios, nuestros sistemas alimentarios, van a transformar nuestra realidad. Nuestros cultivos, nuestros pequeños productores van a ser
extinguidos, desplazados, por tanto van a acabar con modelos de vida. Entonces, claro, yo que estoy alojado en Mieres, el otro día lo primero que vi es una gran superficie impresionante y un cartel gigante de bienvenida de McDonald's Mieres. Eso es. Claro, entonces digo, bueno, esta es la bienvenida que me dan. Claro. No me la dan ni con un pote ni con un cachopo. Claro. Esto es importante, porque al final las fronteras alimentarias que se están produciendo son también generacionales. Hay una generación de chavales que ya no van a comer como comían tus padres. Y por tanto, esto va a ser un problema de salud pública grave, y de problemas cardiovasculares. A mí lo que más me preocupa son cosas como, por ejemplo, la aparición de la hamburguesa. El lobby de la carne en este país es muy poderoso, el chorreo de la hamburguesa pone cachondo a muchos chavales, y esto va a generar auténticos problemas porque, por ejemplo, hay un desplazamiento del consumo de las proteínas de pescado. En este país llevamos 10 años con una caída del consumo de casi el 40% del pescado. Claro. Nuestras pesquerías están abandonadas. Sí. Bueno, y va un modelo, esquilmamos el mar, está el precio que está, encima con excusas de guerras incluidas y estas historias, y claro, se está haciendo que al final la comida barata, que es la más perjudicial para nuestros organismos, sea la que muchas veces pues las personas se puedan permitir, y luego tienen la cuestión de que le meten tanta azúcar y tantas mierdas que está rica. Claro, el aumento del azúcar en la dieta es desastrosa, van a crear problemas de diabetes tipo A severo en muchas generaciones, y esto también ocurre porque hay otros actores y otras formas de alimentar, ¿no? Entonces, lo cultural, la colonización cultural de otros modelos alimentarios está desplazando el nuestro, por tanto estamos con un problema de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, quien pierde soberanía alimentaria estamos, el patrimonio gastronómico está siendo expoliado. Uh-huh. Es como cuando dicen, ha habido un expolio de un yacimiento arqueológico. No, si ustedes están expoliando nuestro patrimonio común, que es el patrimonio culinario, y lo están haciendo de manera blanda, soft, sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y para que ganen los mismos de siempre, ¿no? Claro, aquí el problema está en las élites, Eso. En las jerarquías de las élites y los que tienen el poder. ¿Quién tiene el poder? En la forma de alimentarnos. Tenemos que saber para qué, para ponerles más problemas, para que no sigan invadiendo nuestros modos de vida, para que paguen más impuestos, para que un ayuntamiento no se abra en canal y le dé el suelo gratis industrial a Carrefour. En fin, tenemos que cambiar, ¿no? Siempre decimos que casi el último acto revolucionario que podemos hacer hoy en día es dónde gastar el poco dinero que tenemos, ¿no? Pues ese tipo de cosas van por ahí, ¿no? Efectivamente, comer es un acto político, comer en casa, también comer. Tenemos un país maravilloso con 315.000 bares repartidos por toda España, y la gente vive. El bar es un espacio de sociabilidad, un mediador público-privado donde la gente va a socializarse, a entenderse, en fin, en un pequeño pueblo, un bar hace algo más importante casi que una biblioteca o que una parroquia. Entonces, el bar, si el pueblo pierde el bar, lo pierde todo. Claro, claro. Bueno, José, un auténtico placer. Ya te digo que para mí es un honor que estés aquí. En alguna otra ocasión, si vuelves, ya charlaremos con más tiempo y distendido, pero no son los amigos que ganaríamos con esta charla, pero yo, marcho completamente satisfecho. Un abrazo fuerte. Un abrazo, muchas gracias.